Hola, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un invitado súper especial que además viene de lejos, el doctor Diego Bernardini. Seguramente todos lo conocéis, pero para quienes no lo conozcáis, el doctor Bernardini nació en Argentina, es doctor en medicina y especializado en medicina familiar y además tiene un máster en gerontología y un doctorado en kinesiología también. En medicina y en kinesiología. En su página web encontraréis toda la información porque tiene un currículum y una trayectoria espectacular, pero a modo de resumen ya sabéis un poquito quién es nuestro invitado de hoy. Además ha publicado 2 libros y uno próximamente estará aquí también en una edición revisada. El más popular seguramente, bueno, hay uno que se llama De vuelta y el otro La segunda mitad. Correcto. Que es el que yo te conocí a partir de ese libro hace unos meses. Que es el que se publica acá en España. Es el que se publica en verano, julio, más o menos. Una versión actualizada y españolizada. Muy bien, eso está genial. Diego, tu interés por las personas mayores, ya bastante mayores, porque tú hiciste tu tesis doctoral sobre la dependencia, ¿no?, de los mayores, sí. Creo que leí. O sea que viene de lejos, no es algo que sea más reciente, sino que toda la vida te has interesado por este grupo de edad. Sí, correcto. Sí, yo estoy en este tema ya, tengo 58 años y ya a los 22, 23 años ya me empecé a interesar por este tema. Digamos que antes ya inclusive de recibirme de médico, sabía que iba a ser médico de familia, con lo que significa la idiosincrasia, la filosofía de contacto, de aproximación, de trabajo con las personas, y dentro de eso siempre tuve muy en claro que iban a ser adultos y personas mayores. Y a partir de eso, bueno, desarrollar la carrera académica y bueno, todo el camino que me fue llevando hasta el día de hoy. Pero sí, digamos que llevo bastante tiempo en esto. Bastante tiempo. La figura del médico de familia se ha ido perdiendo un poquito, al menos aquí. Y es una figura súper importante, porque yo me acuerdo cuando era pequeña que teníamos un médico de familia, sí, que venía a nuestra casa, nos conocía a todos. Claro, esto hoy en día me imagino que es complicado, ¿no?, de llevar a cabo, pero la verdad es que es una figura importantísima, creo yo. Sí, y sobre todo para el cuidado y la atención de adultos y personas mayores, porque es un médico que te brinda integración ante la fragmentación que ha tenido con la especialización la medicina, te garantiza continuidad, te garantiza longitudinalidad, o sea, el mismo profesional de la salud durante tanto tiempo. Es un perfil médico preparado en lo que más hay, en lo que se llama prevalencia, que son los problemas de salud más comunes. O sea, hoy se estima que un médico de familia te resuelve el 80-85% sí, de los problemas de salud con los que un paciente va a la consulta. Pero además sabemos que en términos de intervención, en salud particularmente, donde los costos cada vez son más altos y donde el recurso es escaso, es costo efectivo. Y eso hace que, por ejemplo, hoy España tenga una oportunidad en el sentido de reformular y refortalecer un sistema nacional de salud que brinda equidad en el acceso, o debería brindar equidad en el acceso a todas las personas, fortaleciendo un poco ese rol, digamos, que es fundamentalmente importante y donde la mayor brecha está en el tema del aspecto económico y en darle más romanticismo y más, de alguna manera, más presencia a ese médico que en definitiva refleja la vocación de aquellos que elegimos la medicina como carrera. Exactamente, exactamente. Además es esa visión holística de la medicina, correcto, ¿no? No es aquello que me duele aquí, voy a un especialista, me duele aquí, me voy al otro. Entonces todos son parches a veces. Y una visión humana, visión humana, donde hay una escucha activa, donde hay una negociación en la toma de decisión, sí, donde hay contención ante las famosas llamadas consultas sagradas, ¿no? Una viudez, una pérdida de trabajo, un divorcio, o sea, ese tipo de cuestiones que no nos enseñan en las facultades, no nos enseñan a tratar la salud, a prevenir, no nos enseñan a hablar con el paciente, a escucharlo, a mirarlo, no nos enseñan esas cuestiones. Bueno, en mi cátedra, digamos, de la que soy titular en la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, nos encargamos de poner, digamos, Claro, porque tú estás muy concienciado con esto. Sí, claro es importante. Es muy importante, sí, sí que lo es. Y bueno, entrando ya en el tema que nos ocupa, si las proyecciones no fallan, en 2050 parece ser que habrá más mayores que niños y niñas de 5 años, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo no sé desconozco si los gobiernos
en tu país o por los países que tú te mueves. Yo aquí en España me parece que no. Tienen ya previsto todo esto, ¿no? Porque esto, lo que va a pasar es que habrá un grueso de población mayor muy importante y habrá un desequilibrio demográfico, por decirlo de alguna forma. Esto no sé yo cómo se puede regular de forma que funcione correctamente, porque claro, la población mayor cada vez, los baby boomers, Sí. se van a jubilar, bueno, y de hecho ya nos estamos jubilando, ¿no? Sí. Y progresivamente habrá cada vez más población mayor. ¿Qué pasará con esto? A ver, esto tiene varias aproximaciones. Una aproximación que es global, donde este es un fenómeno que no solo le está pasando a España, ni a los países de Iberoamérica, que es donde yo trabajo, desde Estados Unidos, Canadá hacia abajo. Esto es un fenómeno global. No ha habido ningún país en el mundo que en los últimos 25 años logró revertir unas tasas de fertilidad que cada vez están cayendo más. Hoy Corea del Sur tiene 0.7, sí, por debajo del 2.1, que es la tasa de recambio. España está en 1.1, 1.2, y América Latina prácticamente el 80% de los países, si tomamos México hacia abajo, están también en balance negativo. De hecho, España ya empezó a perder población. Hoy esos 48 millones de habitantes ya empiezan de a poquito, van a empezar a caer. Yo recuerdo que cuando hacía el doctorado en Salamanca, recuerdo un reporte del INE que decía que en el 2026 España iba a empezar a perder población, y ya empezó, o sea, se adelantó, y no empezó en el 2025, sino que empezó antes. Entonces ahí hay un tema que es bastante importante. A ver, lo otro que está ocurriendo es que efectivamente no estamos tomando conciencia de lo que significa un cambio, que aparentemente es un cambio porque es una cuestión, digamos, global, es una cuestión externa, pero que nos va a transformar a nosotros como personas, y vamos a transformar la sociedad. O sea, hoy la sociedad cada vez va a tener más proporción de personas mayores. Para que te des una idea, aquí en España los mayores de 50 años son 4 de cada 10. O sea, son aproximadamente el 42% de la población, son cerca de 20 millones de habitantes que van a ir creciendo, que además es el grupo, el segmento de esta población que ha habido en la historia de la humanidad más comunicado, más educado, más conectado. Entonces esto plantea desafíos muy importantes. Y ahí el último punto que quiero señalar en base a lo que me preguntabas, que es ¿qué pasa con la política pública? La política pública está desfasada, claramente. España tuvo en un momento una muy buena oportunidad con ese cuarto pilar, la ley de dependencia en la administración Zapatero, que después, con la crisis del 2008, quedó ahí pendiente, pero la realidad es que hoy poco se ha hecho ante esto. Llámese ley de la dependencia o llámese otro instrumento jurídico y político que permita esto. O sea, hoy estamos viviendo una nueva longevidad donde, como dijimos, toda esta transformación va a dar oportunidad, pero hay riesgos y desafíos. Y acá los riesgos y desafíos son el cuidado, o sea, la dependencia. Todos somos independientes hasta que nos volvemos frágiles y Exacto. vulnerables. Y después la soledad, o sea, la soledad indeseada. Ese es un tema que es fundamental porque estamos viviendo todos en ciudades y estamos desconectados, y ese es un gran punto. Entonces hay desafíos. ¿Se está trabajando en España? Sí, se está trabajando en España, pero también es importante entender cómo se está trabajando en otros países, ¿no? O sea, acá no se trata de inventar la rueda, es ver qué están haciendo los ingleses, qué están haciendo los franceses, qué se está haciendo en América Latina y a poder aplicarlo. El problema, para cerrar la idea, es que la realidad social siempre tiene un gap, un desfasaje, una brecha de 30 o 40 años con la realidad de la política pública. La política pública siempre corre por detrás. Entonces, hay países que ya se están preocupando. Colombia, en el caso de Bogotá, la ciudad, ya planteó en su plan estratégico actual la necesidad de una política pública basada en nueva longevidad. Tomó ese paradigma en el que vengo trabajando el 2017 para, digamos, intervenir a nivel comunitario. Bueno, ¿dónde está la barrera? Y siempre está en la decisión política, ¿no? Los políticos miden con otra métrica, miden en tiempos electorales, en votos, y a veces eso es difícil. Lo que pasa que, claro, es lo que tú decías, 30 o 40 años en este caso, esto requiere cierta urgencia, ¿no? Porque es algo que ya está aquí, ya lo tenemos aquí. Por lo tanto, no se pueden dormir los gobiernos, ni la sociedad tampoco, porque lo que decías tú de que será la generación, seremos en general mejor preparada, también con un poder adquisitivo en general, no todo el mundo, más o menos alto o mediano.
Pero claro, esto requiere una preparación y también lo que yo veo es que mucha gente cuando se jubila, no todos nos queremos jubilar, evidentemente, pero hay muchas personas que sí, porque quieren hacer otras cosas o sencillamente porque no les gusta su trabajo. Correcto. Pero porque muchas personas no han pensado lo que querrán hacer después, tengo yo la sensación. Sí, a ver, 3 puntos que me parecen totalmente relevantes. El primero es este, claramente no nos están preparando para esto y esto exige una preparación. Lo segundo es entender las consecuencias y los efectos que va a traer todo este grupo, ¿no? Que decíamos que en España, por ejemplo, ya cada vez tenemos más investigación, más evidencia de que ese grupo de personas que están arriba de los 50, arriba de los 60, de los 70, son las que tienen más cumplimiento a la hora del voto. Son las personas que más van a votar. Exacto. Y ya tenemos evidencia de cómo condicionan la gobernabilidad de alguna manera. Pasó con el Brexit, pasó con Trump en la última elección, pasó con el referéndum Escocia-Reino Unido. Eso lo sabemos, inclusive hay datos para lo que es los movimientos separatistas aquí en Cataluña. También, o sea, hay evidencia de eso. Sí. Entonces, me parece que eso es lo importante y muestra también un poco, refleja el desajuste que hay entre la visión de los políticos y la realidad, ¿no? Yo haría hincapié en esto que me parece extremadamente relevante. Todavía nos seguimos manejando con una visión de la vida, del curso de vida, de cómo era hace 100 años atrás, ¿no? Te educabas, trabajabas y te jubilabas. Y hoy tenemos un curso de vida que cada vez se extiende más, que claramente donde sabemos que podemos intervenir. Los que hoy tenemos más de 50, somos la primera generación que llegamos a este momento de vida con una información tan valiosa que no tuvieron ni nuestros padres ni nuestros abuelos. O sea, nosotros sabemos que el 70% de la longevidad, de cómo vamos a vivir, depende de cómo vivimos, de nuestros hábitos. Eso no lo sabían nuestros padres ni nuestros abuelos. Mi última abuela vivió más de 100 años. Sin saber nada, ¿ves? Tiene los genes de Galicia, sí. O sea, también la ayudaron y sin saber nada. Entonces, imagínate si nosotros sabemos cómo podemos influir, ¿no? Y entonces esto plantea ese tercer punto que quiero abordar, que es cómo prepararnos para esta transición de vida que es un fenómeno que era del siglo XX, la jubilación. O sea, hoy... está obsoleto. Está obsoleto. Sí. O sea, hoy, vos fijate, por ejemplo, datos acá de España. El 92% de las personas mayores de 80 años son propietarias del piso. ¿Sí? De los 60 años para arriba, el 87%. Eso no pasa entre los jóvenes de 30. No. De hecho salió publicado hace muy pocas semanas atrás, en el Economist y en otro lugar, que hoy para esos jóvenes, curiosamente, es más importante lo que van a heredar que su profesión y su vida laboral que tengan por delante. Estoy totalmente de acuerdo, es que es una triste realidad. Es terrible. Entonces eso habla de la necesidad de prepararnos para entender que nos podemos jubilar de alguna ocupación, de algún trabajo, pero que vamos a tener que seguir activos, ocupados, porque estar ocupados sabemos que nos hace bien, que nos trae bienestar, que nos mantiene saludables. Entonces, bueno, todo eso uno tiene que saberlo y tiene que prepararse para eso. Bueno, esa es la ventaja y la oportunidad que tenemos hoy quienes estamos trabajando en esto. Claro, es muy importante, y lo que decías también de que nuestros abuelos o quizá nuestros padres no sabían que había que comer sano, que de hecho comían sano, sin saberlo, porque no habían todo lo que tenemos ahora de sucedáneos, ¿no? De comida, que parece comida pero no lo es, ¿no? Y yo lo que veo, porque yo también trato con muchas personas, es que la gente, además cuando los jóvenes... Algunos se empiezan a preocupar por su alimentación, por su estado físico, ir al gimnasio, todo esto, sí. Pero las personas mayores no tienen ganas de cocinar, muchas, entonces recurren a la comida preparada, ultraprocesados. Claro, todo esto requiere un esfuerzo por parte de la persona, porque cuidarte, quieras que no, requiere un cierto esfuerzo. Ir al gimnasio a veces es un palo, ¿no? Te da mucha pereza. O comerte un plato de verdura. Entonces requiere un esfuerzo. Entonces tú, por tu experiencia como médico, ¿ves que la mayoría de personas hacen ese esfuerzo por cuidarse o es algo que les da pereza porque ya toda la vida han estado esforzándose mucho en otras cosas, ¿no? A ver, si uno mira las estadísticas, lo que vemos es que, por ejemplo, los niveles de actividad física, que es uno de los indicadores que correlacionan con bienestar y con longevidad, van cayendo a lo largo
del curso de vida, ¿no? Nos movemos mucho en la universidad, en la escuela secundaria, pero de repente salimos a trabajar o de repente tenemos una pareja, una familia y bueno, y eso va cayendo. Sabemos que las tasas de obesidad, de sobrepeso, están subiendo. Sabemos que la dieta, esa transición nutricional que hay de la comida de cuchara, de los guisos, de la cuestión tan natural que había en España, por supuesto se está perdiendo. Entonces, bueno, esto es una realidad, no se puede ocultar, las bebidas azucaradas cada vez se venden más y son más económicas. ¿Qué es lo que tenemos que entender o qué es lo que me parece que tenemos que entender? Primero, una variable que hasta ahora no mencionamos y que hoy es definitiva y que tiene que estar, lo primero es el consumo de tabaco. O sea, sabemos que acá, por ejemplo, cuando hacía el doctorado, todavía se fumaba dentro de los bares. Con la ministra Salgado en ese momento vino la ley y se dejó de fumar en los bares y eso fue un gran triunfo. Pero sabemos que hoy que el cigarrillo mata, eso es clarísimo, más de 7 millones de muertes anuales están relacionadas directamente con el consumo de tabaco. Eso es lo primero, sin mencionar todas las enfermedades sucedáneas que vienen después. Pero lo que vos comentás y lo que decíamos, esos hábitos de vida, que básicamente yo te diría que, si me preguntás cuál es la bala de plata, te diría el movimiento y mantener un peso adecuado. O sea, hoy cada vez también tenemos más evidencia de problemas de salud que están asociados. Se publicó hace unos meses atrás un estudio muy interesante de cómo esas personas que en la mediana edad, en los 40, 50 y 60, tienen sobrepeso, son inactivos, tienen alteraciones en los niveles de azúcar, de glucemia en sangre, tienen mayor proporción, no solo que lo sabíamos, de enfermedad cardiovascular, de accidentes de hipertensión y demás, sino que son más proclives a desarrollar deterioro cognitivo. O sea, hoy cada vez tenemos más ese tipo de evidencia. Entonces, hay que moverse más, hay que cerrar el pico, hay que mantener un peso adecuado y eso implica un cambio de conducta, que es cierto. Hay personas que ni se lo plantearon y hay otras que ya lo están pensando, entonces están en una etapa avanzada del cambio de conducta. Y por sobre todas las cosas, me parece que el mensaje que habría que dejar acá es que nunca es tarde para eso. Exacto. Nunca es tarde para usar la escalera, nunca es tarde para comer un poquito menos, nunca es tarde para sacar a pasear más seguido al perro. O sea, eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que facilitar un ecosistema porque nuestra vida es urbana prioritariamente en las grandes ciudades. Sí. La mayor parte de los mayores de 50 en España viven en grandes ciudades, Barcelona, Madrid, y en ciudades intermedias. Entonces necesitamos un ecosistema, una ciudad que facilite el movimiento, sea bicisendas, sea senderos, sea sombras con parques naturales, bueno, todo ese tipo de cosas que en España, o por lo menos aquí en Barcelona, yo sé que se están trabajando y uno lo ve en la calle, ¿no? Sí, sí, aquí se está trabajando y la verdad es que está aquí cerca de donde vivimos y la gente lo utiliza mucho. Sí, tiene mucha vida, ha dado mucha vida, ¿no? Yo al principio era un poco reacia porque esto pensaba, con el dinero que esto ha costado, tanta gente que lo necesita, pues quizá había que invertir en políticas sociales, ¿no? Pero la verdad es que se agradece porque lo utilizan personas mayores, niños, todas las familias y es muy interesante. A lo mejor también con relación a todo esto que comentábamos, habría, bueno, supongo que esto llegará y de hecho ya hay empresas que contratan a personas, a seniors, a personas más mayores, porque yo creo que es importante el intercambio, ¿no?, entre generaciones, porque una persona mayor aporta una serie de experiencias que una persona joven a lo mejor ha hecho un máster en el extranjero, pero le falta esa base. Entonces, no sé por qué hasta ahora las empresas eran tan reacias a contratar a personas mayores. De hecho, aún está pasando. No es que ahora sea una panacea, ¿no? Pero sí que hay empresas un poco más modernas, digamos, que se apuntan al carro de... Sí, hay varias cosas. Mira, siempre cuando se habla de diversidad, se habla de otras diversidades y no se habla de la diversidad etaria, ¿no? ¿Qué es esto? La posibilidad de combinar en un equipo de trabajo distintos perfiles, ¿no? Distintas personas con distintos recorridos en la vida. Nadie busca lo que no conoce y esto todavía no se conoce. Hoy tenemos estudios del Boston Consulting Group, de McKinsey, que por ejemplo muestran, o del Economist, que muestran que apenas 1 de cada 4 empresas han pensado en este aspecto, en esta diversidad etaria que hoy, por la evidencia, por la investigación, también sabemos que aumenta el valor de los equipos de trabajo. Y hay un trabajo en McKinsey muy curioso que se publicó hace unos años atrás,
donde le preguntaron a 4.000 ejecutivos con toma de decisión si contratarían personas, mira lo que te digo, mayores de 45, no de 50 y tanto, de 45. La mayoría dijeron que no. Pero la segunda pregunta fue, ¿pero usted tiene colaboradores mayores de 50? Ah, sí, claro que tengo. ¿Y qué tal son? Ah, son los mejores. Entonces uno dice, qué contradicción. Qué contradicción, ¿de acuerdo? sí. Mira, hoy sabemos que claramente esa diversidad etaria en una etapa del siglo XXI donde el trabajo es cognitivo, donde la sabiduría vale, está apoyada por el hecho de que un colaborador senior tiene más fidelidad con la empresa, trabaja o transmite la cultura organizacional, tiene más espíritu de trabajo en equipo, tiene menos ausentismo, tiene la posibilidad de no solo de capacidad de trabajo, sino de lo que se llaman las habilidades blandas, el soft power, de trabajar y de negociar de otra manera. Esto está estudiado. Claro, hay más calma, no hay tanto ímpetu, ¿no? Como cuando eres joven. Totalmente. O sea, es otra toma de decisión. Hay también un estudio que hizo la Universidad de Lancaster en el 2009 en Reino Unido, donde relevó cerca de 400 restaurantes de McDonald's, donde había personas mayores trabajando. La trabajadora icónica era una señora de 94 años, Lorraine Müller, que trabajó más de 30 años en McDonald's, inclusive cuando sus 4 hijos ya estaban retirados. La señora ya falleció. Y entonces primero le preguntaron a los clientes qué pensaban de encontrarse con personas mayores, y todos dijeron que se sentían mejor atendidos. Y después le preguntaron dentro de los colaboradores de los equipos qué pensaban de estos equipos intergeneracionales, y todos dijeron que se sentían más a gusto. El efecto rebote de esto, que está estudiado, es que McDonald's aumentó las ventas en Reino Unido. Entonces, el tema es, y esto me pasa porque cuando me llaman de las empresas, ahora acabo de venir del encuentro de empresarios de El Salvador. O sea, en El Salvador ya lo vieron esto. En España cuesta, pero algo se está haciendo. Pero es muy difícil entrar, y te digo por qué. Primero porque los que manejan capital humano, recursos humanos, suelen ser personas que están en los 40 y cortitos. Están en otro momento de vida. Ven eso todavía muy lejos. Y segundo, porque la decisión ejecutiva que está en manos del CEO muchas veces no está sensibilizado para eso. Claro. Entonces ahí es donde encontramos la resistencia. Pero por ejemplo, nosotros también identificamos con mi consultora que hay 5 áreas de trabajo muy puntuales, digamos. Diversidad etaria justamente para explicar y entender y sacar provecho a esos equipos intergeneracionales. El tema del marketing. Por ejemplo, aquí en España, el 66% de la riqueza está en manos de mayores de 50 años. Sí. Gastan 2.300 millones... Silver Economy, ¿no? Silver Economy. Gastan 2.300 millones de euros por año en temas vinculados a salud, a bienestar y demás. La mayor parte del dinero gastado es de bolsillo. O sea, sale del bolsillo de uno, es voluntario. Entonces, tenemos eso. Tenemos la diversidad etaria, el marketing, la comunicación estratégica. La persona de más de 50... A esa persona, nosotros no nos venden, nosotros compramos, es diferente. Sí. ¿De acuerdo? Y tenemos el tema también de preparación para esa transición de retiro. O sea, ¿qué pasa cuando nos van a retirar? ¿Qué pasa cuando ¿no? O sea, cuando a mí me toca ir a trabajar con colaboradores que están justitos ya retirándose porque les dan estos cursos o estas charlas, lo que me dicen, esto es muy valioso, pero ya no tengo tiempo porque me estoy jubilando, me estoy retirando en 1 año, en 2 como mucho. Yo esto debería haberlo escuchado hace 10. Exactamente. Es que es eso, no, a la gente cuando te retiras es diferente a un autónomo, ¿no? Pero las personas que están en empresas no preparan para el retiro, o sea, que esa persona pueda afrontar el retiro sin angustia, porque muchas veces no es angustia económica, es angustia vital, ¿no? Que dices, ¿ahora qué voy a hacer yo con todo este tiempo que me queda, ¿no? La angustia provoca sufrimiento, Exacto. El sufrimiento provoca enfermedad y la enfermedad provoca muerte prematura. Pues sí. Y esto lo muestran las estadísticas. Sí, sí, hay gente que se retira a los 2 años. Y en los hombres, sí, particularmente. Entonces, tenemos que entender que el retiro es el retiro de una actividad, no es un retiro de la vida. Segundo, que el indicador cualitativo de lo que va a ser ese después es la salud. Porque no es lo mismo transitar ese retiro con salud que sin ella. Tenemos que entender que no es redescubrirnos, es descubrirnos realmente quiénes somos. Y ahí sí la posibilidad de reinventarnos, porque tenemos toda una vida
donde hemos conocido gente, donde hemos quizás podido ahorrar dinero, donde tenemos experiencia, nos hemos equivocado, hemos sufrido, hemos tenido tristezas y también muchas alegrías. Todo eso es un capital, son insumos que nosotros deberíamos reinventar de alguna manera para poder seguir ocupados en algo que nos gusta, y de esto sabe muy bien nuestro amigo francés, con el ikigai, el sentido, ese propósito de vida. Ahora, pero para esto tenés que preparar a la persona, ¿de acuerdo? Y también me parece relevante en este momento también decir que no hay que romantizar ese emprendimiento o ese ikigai, en el sentido de que el paso del tiempo es muy difícil para mucha gente. Sí. No es fácil. Entonces está el tema de la salud, está el tema económico, está el tema de los vínculos, los duelos empiezan a hacerse más seguidos, separaciones, viudeces, hijos que se van de la casa, amigos que fallecen o que se enferman. Bueno, es complejo, es una etapa compleja, puede ser muy linda, de mucha oportunidad, pero con desafíos. Es con desafíos, no todo es como, creo que es la Universidad de Harvard, ¿no?, que hizo un estudio de que la felicidad empieza a los 60 años o algo así. Sí. Bueno, está muy bien, pero no es para todos. Por todo lo que tú dices, además, porque no es como cuando tienes 15 años o 20, que todo parece que va... A mí más que de felicidad, que es cierto, porque todo el mundo habla de felicidad, Finlandia acaba de ser nuevamente el país más feliz del mundo, pero yo digo, a ver... Lleva 8 años, ¿no?, me parece. Claro, pero para nosotros los latinos, que estamos acostumbrados al sol, a un tipo de vínculo emocional, que es diferente allá. Es diferente. O sea, mi hijo nació en Finlandia, mi mujer es finlandesa, entonces uno que conoce esa cultura... Yo creo que nosotros no seríamos felices pasando los inviernos allí, por ejemplo, que son tan largos y tan fríos. Yo no, seguramente entonces, no. Claro, entonces a mí me gusta hablar del bienestar. Exactamente, o sea, es el otra bienestar es otra cosa. Y el bienestar, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos gustaría, y eso es lo que hay que perseguir. Exactamente, sí, porque esto para cada uno es diferente. Totalmente. Para cada uno es diferente. Y además también habrá que tener en cuenta todas esas personas que no tienen un nivel cultural alto, ni un poder adquisitivo alto, porque esto también forma parte del grueso de la población, ¿no? A estas personas también hay que cuidarlas quizá de una forma más especial, no sé. Completamente. Y digo, una pregunta, por toda las personas que tú tratas en consulta o en las charlas que das o los talleres, lo que más le preocupa a las personas mayores, cuando digo mayores, son personas que ya están quizá en una etapa más final de la vida. No sé si es un conjunto de cosas o es una cosa más en especial, el miedo, la dependencia, la enfermedad, el miedo a estar solo, me refiero, la enfermedad. ¿Tú has visto que hay alguna preocupación concreta que es la que predomine o es un cóctel? En general, a ver, hay varias, ¿no? Una que siempre está claramente y sobre todo del otro lado del océano es el tema de la vulnerabilidad económica. Eso claramente está. No todos los países de América Latina tienen una cobertura de protección social. Si yo tuviese que decir, a ver, ¿cuáles son los países que tienen un nivel de cobertura de protección social más similar a España? Tenemos que hablar de Uruguay, de Argentina y de Chile, sin hablar del poder adquisitivo, sino de que un derechohabiente tenga la posibilidad de recibir esa pensión del Estado. Son estos 3 países. El resto de los países tiene porcentajes muy variables. Estuve en Honduras hace unos meses, apenas el 6% de las personas mayores reciben una pensión, en Colombia un 15%, en Ecuador menos, o sea, México es muy variable según los estados. Bueno, eso es. Entonces, esa preocupación siempre está. Ahora, desde el punto de vista de la salud y hablando de la etapa final de la vida, que hay que hablar de esto porque esto es un viaje que en algún momento se acaba. Exacto. Y la realidad es que hoy la longevidad también tiene que poner sobre la mesa temas pendientes como, y acá en España está muy bien trabajado, el tema de cuidados terminales, cuidados de fin de vida, muerte asistida. Bueno, las personas habitualmente a lo que tienen miedo, a lo que tenemos miedo, ¿no? Porque siempre ponemos en el otro, pero nosotros también lo vamos con suerte a vivir. Exacto. Es el tema de la decrepitud, el tema del sufrimiento. Hoy, médicamente hablando, hay suficiente tecnología, suficiente recurso farmacológico para que no haya sufrimiento. O sea, para eso están los cuidados de fin de vida, los equipos de cuidados paliativos. Y hoy debería ser algo que toda persona debería tener derecho a
a poder acceder. Tenemos instrumentos como voluntades anticipadas, que uno dice, bueno, hasta acá sí, esto no. Entonces, hoy hay cuestiones. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Lo que los japoneses llaman vivir largo y morir corto, que es lo que hacen las personas de 100 años o más. Exactamente, esto es lo mejor. Exacto, ellos no están 10, 15 días en una terapia intensiva. De un día para el otro, ¡pum!, o 2 días, 48 horas y fallecen. Bueno, yo creo que eso es lo que tendríamos que buscar todos, empujar la fragilidad, lo que se llama en términos epidemiológicos compresión de la morbilidad, o sea, empujar esa dependencia lo más tarde posible, porque además ahí está el punto de corte en la calidad de vida. Cuando se le pregunta a la gente cuándo su vida pasó a ser mala, es cuando hay dependencia. Cuando necesitamos a alguien que nos ayude a salir de la cama, que nos asee, que nos vista, que nos dé de comer. Cuando dejamos de ser uno, de alguna forma. Y esto hoy lo podemos trabajar. Lo podemos trabajar en la salud, como decíamos, con actividad física, con nutrición, con medicina preventiva. Bueno, ese tipo de cuidados hoy los médicos tenemos que empezar a darlos efectivamente, ¿no? Y dejar de hacerle casos sin menospreciar, pero es lo que uno ve en las redes sociales, a chicos de 25, de 30 años que te dicen cómo vivir y cómo envejecer. Exacto, entonces, pues ya no has empezado casi a vivir, ¿no? Y que no tienen la formación suficiente, porque hay que decirlo. O sea, hoy España tiene un nivel de geriatría espectacular. Bueno, a mí en Salamanca me decían, ¿qué hace un argentino haciendo el doctorado acá? Le digo, mira, estoy donde tengo que estar, en la zona, en el país prácticamente más envejecido de Europa, en la zona más envejecida de España, y con equipos de geriatras y de médicos de familia. Y además, bueno, tuve la posibilidad y la suerte de trabajar para el Sistema Nacional de Salud. Lo hice en el SACIL de Castilla y León y en el SESCAM de Castilla-La Mancha. Entonces conozco también el sistema por dentro. Y me parece que España, para mí España es el diario del lunes, como solemos decir. O sea, lo que pasa acá es lo que yo veo que deberíamos aplicar muchas veces y lo que va a pasar en América Latina, ¿no? Y eso me parece que nosotros tenemos es una unidad geopolítica muy interesante, Iberoamérica. Pues sí, sí que lo es. Y cambiando de tema, te contaré una anécdota. Recuerdo, yo tuve una paciente de 80 años que ya murió y ella vivía sola porque estaba muy bien, ¿no? Y bajaba cada día a desayunar a la cafetería que tenía justo debajo y se enamoró de un señor de su misma edad, más o menos. ¿Qué pasó? Cuando se lo contó a sus hijos, bueno, claro, todos pusieron el grito en el cielo. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué pasa con el amor y la sexualidad? O sea, ¿esto tiene fecha de caducidad? Para nada, para nada. A ver, ese es uno de los grandes... Ahí hay dos lecturas. Primero, la familia. La familia acá está pintada, la familia no tiene que opinar. Nosotros lamentablemente vemos mucho eso, ¿no? Y sobre todo en las instituciones, en las residencias de cuidados. Cómo mi mamá va a estar, cómo mi papá se va a enamorar, cómo van a tener intimidad. ¿Y por qué no? ¿Y quién sos vos para decidir sobre la vida de tu padre? O sea, esto de que nos convertimos en padres de nuestros padres, para mí es una falsedad, no corresponde, cada uno tiene su lugar. Y en eso va la dignidad, o sea, que no hay que vulnerar, ¿de acuerdo? Porque vos cumplas años, porque tengas deterioro cognitivo, no tiene por qué tu dignidad ser vulnerada. Eso, sujetos de derecho hasta el último día de nuestras vidas. Eso para mí es una línea roja que no se traspasa. ¿Qué pasa con el deseo, con la erótica? Hasta el último día, pero te lo dice... Lo que no estamos haciendo es hablar con esas personas mayores. Cuando vos hablás, como justamente te pasó con tu paciente, vos te das cuenta que estas cosas pasan. La gente se enamora, tiene deseo, tiene intimidad. O sea, la sexualidad no es solo la penetración, no es solo el coito. La sexualidad es mucho más amplia y casualmente es mucho más amplia conforme a que nos hacemos mayores. Sí. Y es muy diferente cómo lo vive la mujer de cómo lo vive el hombre. O sea... Estos días me voy a juntar con una querida amiga, con Ana Freixas, que investigó mucho esto y que publicó libros muy interesantes sobre la sexualidad femenina en la segunda mitad de la vida. Y ella te lo dice perfectamente y además lo dicen todos los autores que han investigado. Entonces me parece que ahí hay un punto importante donde tenemos que entender que etiquetas sociales tan fuertes como jubilado, retirado o abuelo, que no son abuelos, y no sabes si tenés nietos, o sea...
te jubilás de un trabajo, no te jubilás de la vida, no te jubilás del deseo, de la erótica, no te jubilás de eso. A ver, te doy datos. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos están muy preocupados porque las mayores tasas de infección y contagio de enfermedades de transmisión sexual son entre mayores de 60 años. ¿Por qué? Sí. Los hombres con la pastillita, las mujeres, como ya pasé la menopausia y no quedé embarazada, se cierra la fábrica y se abre el circo. Lo leí y me hizo gracia, porque es una cosa que no... Hombre, tener relaciones es normal, pero no se me había ocurrido, pero claro, tiene lógica. ¿Para qué voy a usar preservativos si ya no me voy? Pero claro, el preservativo tiene otras funciones, ¿no? Por supuesto. Las aplicaciones de encuentros. Claro. Los grupos de mayores de 60 son de los que más están creciendo. Sí. Entonces, las tasas de divorcio de mayores de 60, un fenómeno que hoy se conoce como divorcio gris o divorcio plateado, en los países que lo miden, Reino Unido, por ejemplo, en los últimos 30 años se han triplicado. O sea, se ha corrido todo esto. La semana pasada salió un artículo acá en El País de las mujeres madres mayores de 40. Hace 15 años atrás eran el 2%. Sí. Hoy están en el 12 al 13%. Sí. Y fíjate, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque todavía, y era el titular justamente de ese artículo, nos llamaban madres geriátricas. ¿Qué significa eso? Es que esto de las etiquetas no lo aguanto, bueno, pero en ningún ámbito y en ninguna edad, porque etiquetar a las personas de esta forma no me parece... Y cada vez hay más gente más mayor que tiene hijos, es verdad. Una vez una vecina me comentó, he ido a dejar a mi nieta en el colegio y sé que son los padres, refiriéndose a los hombres, ¿no? Que son sus padres, pero es que porque le dicen adiós papá, pero parecen sus abuelos, claro, porque lo que tú dices, sí. La gente se separa, luego a lo mejor están con una pareja que es más joven, que la otra no ha tenido hijos, claro. Y lógicamente, bueno, es lo que tú dices, todo se ha corrido, ¿no? Sí. Y claro, eso está muy bien también, pero si tienes un hijo cuando ya eres muy mayor, también da un poco de miedo el pensar qué pasará con ese niño, que a lo mejor tendrá 15 años y tú tendrás, yo qué sé. Yo estoy de acuerdo. 80, porque conozco una persona que tuvo una hija a los 80. Sí. El hombre. Sí. A ver, yo creo que la longevidad, o en esta nueva longevidad, donde claramente tenemos que cambiar la narrativa, las palabras construyen, las etiquetas destruyen, y donde tenemos que construir una nueva narrativa, la narrativa va a dar origen a una nueva cultura, que es esa cultura del respeto y del cuidado que queremos buscar con este grupo de personas que cada vez vamos a ser más, y que va a ser el espacio donde la mayoría de nosotros nos vamos a encontrar. También hay que decir, no vale todo acá no vale todo. Vos fijate, para tomar un ejemplo local, lo que pasó en su momento con Ana Obregón. O sea, no vale todo en la longevidad. Entonces, me parece que hay que considerarlo. O sea, creo que de alguna manera esta nueva longevidad nos está replanteando, redefiniendo lo que entendemos. Por el devenir del tiempo, por el envejecimiento, la longevidad nos habla de cómo nosotros podemos gestionar con esos hábitos de vida la forma de vivir y cómo se va a transformar nuestra sociedad. Y esto debe ser visto, sintetizando un poco la idea, con dos ópticas, como hacemos los médicos con los microscopios. Una lente individual, personal, y una lente colectiva, social, comunitaria. Entonces, bueno, esto es un gran desafío, es un fenómeno nuevo. Vos decías, esto no es hablar del futuro. Efectivamente, yo cuando empecé con este tema hace 35 años atrás, me hablaban del futuro. Hoy yo digo, el futuro llegó. Sí. Esto es hoy. Es un presente, ya estamos ahí. Y va a ser así, digamos, cada vez más para los próximos 30 años. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, la semana pasada estuve de paso por Argentina. 3 personas, porque también está el fenómeno de la movilidad, 3 personas de mi edad que viven en el exterior y tienen sus padres en Argentina, que ya empiezan a tener problemas de salud. Entonces, esto pasa en todo el mundo, por lo menos en la región donde yo me muevo, esto es cada vez más frecuente y lo va a ser, como digo, para los próximos 30 años. Sí. Y además ahora que hay tanta movilidad, ¿no? La gente joven se va a trabajar fuera, sí. Estudian fuera, bueno, es un fenómeno global. Y bueno, para ir acabando, que ya lo has dicho todo, pero para hacerles un resumen para las personas que nos están escuchando, si a tu yo presente
le pudieses dar unos consejos básicos para llegar a los 90 con salud, ¿qué le dirías? Yo tengo un buen modelo, que es mi abuelo. Mi último abuelo murió con 94. Era el marido de mi abuela que pasó los 100 años. Y él siempre fue muy activo físicamente, caminaba mucho. Yo intento hacerlo cada vez más. Tengo que decirlo que desde hace un tiempo atrás empecé a cuidarme. Yo con esa cosa que fui flaco toda la vida, comé que sos flaco, ¿no? Entonces, ahora empecé a cuidarme. Empecé a respetar mucho el sueño, que es otra variable también importante. Sí. Nosotros en nuestras actividades lo tenemos de invitado a Juan Antonio Madrid, que es un catedrático de Murcia, estudioso en cronobiología, que estudia muy bien el efecto del sueño sobre la longevidad. Y sobre todo, mantenerme ocupado, mantenerme haciendo lo que me gusta, que me hace feliz. O sea, Mikigai. Mikigai es la comunidad, es el diplomado que estoy haciendo, la comunidad de más 50 que tenemos con personas de toda Iberoamérica conectados. Ese es Mikigai. Entonces, de alguna manera, yo sé que tengo que mantener esa salud y tengo que mantenerme ocupado y con bienestar haciendo lo que hago para poder llegar a esa edad. Y ahí viene lo otro, porque es algo que también uno lee. Dame 5 tips para vivir 100 años. Yo no sé si quiero vivir 100 años. Y la vida no va de tips. Entonces, exactamente. Entonces, yo, quisiera llegar como mi abuelo, que llegó a los 94 y llegó bien hasta 2 semanas antes de morirse. Claro, eso es perfecto. Entonces yo no sé si lo mío van a ser 82, 88 o 100 años. O sea, el único que quiere llegar a los 100 años es el que tiene 99. Exacto. Entonces lo que me toque vivir, yo quisiera vivir bien, con independencia y bien, rodeado de mi gente. Eso creo que es lo que quiero. Y bueno, para eso uno está trabajando. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Y ya para ir acabando, y el Ikigai para cada persona es diferente, porque una persona puede ser cultivar su huerto. Total. O cuidar de sus nietos incluso, Sí. ¿no? Sí. Lo que sea, o sea, no tienen por qué ser cosas espectaculares, cada uno dentro de lo que ha hecho y de sus gustos. Mira, una vez hablando con el doctor Makoto Suzuki, que fue el cardiólogo, todavía vive, el profesor Suzuki tiene 94, 95 años, él fue el que primero comenzó las investigaciones en Okinawa, en la zona de alta longevidad, y él cuando nos encontramos en Costa Rica hace unos años, me decía, el Ikigai es disfrutar la cotidianeidad, Exacto. las pequeñas cosas. Para nosotros los japoneses es hasta una cuestión de honor tenerlo y encontrarlo. Y esto es un reto en los tiempos donde existe Amazon, Mercado Libre, y uno va a la computadora y lo pide. Bueno, esto no se pide por la computadora ni sale a encontrarlo en los escaparates de las tiendas. O sea, esto es una búsqueda personal, es reflexión, es conocimiento de uno mismo, y creo que ahí está la clave. Sí, porque viene de dentro, no viene de fuera. Totalmente, sí. Así es. Pues Diego, no sé si quieres añadir algo. Mi agradecimiento, la verdad. Yo te lo agradezco mucho muy porque bien. bueno, te he cogido así al vuelo en un viaje relámpago que has hecho a Barcelona y creo que os va a interesar mucho a todos todo lo que nos ha dicho el doctor Bernardini. Y nada, pues hasta la próxima y Un gracias gusto. a vosotros por escucharnos. Un beso.